preparé 4 enseñanzas para darles el día de hoy. Si no trajeron lunch, pues lo siento, pero va a ser larga la jornada. No creo que terminemos el día de hoy. Es un tema muy importante que debería de ser la base de toda enseñanza cuando se comienza en la vida en Cristo. Y yo quiero hablar de vivir en el orden del Espíritu. ¿Cuál es el orden del Espíritu? ¿Cómo es que nosotros debemos manifestar la vida que ahora poseemos, que es la vida de Él? ¿Y cómo es que se lleva a cabo este proceso en nosotros? Bueno, antes de entrar en el tema, quiero decirles que Jesús en carne, Jesús de Nazaret, Dios hecho carne, Él en su tiempo en carne no pudo producir una transformación a la naturaleza de Adán. Pero no solamente Jesús de Nazaret, porque Jesús fue a la cruz y después resucita y se presenta resucitado a los discípulos. Y con todo y eso, a pesar de que ya ellos habían sido perdonados por la obra que Él produjo en la cruz, a pesar de que Cristo había resucitado y se presenta ante ellos, con todo y eso, el Cristo resucitado no pudo transformar la naturaleza de Adán. Ellos ya eran perdonados por la obra de la cruz, ya Él había resucitado, pero Tomás ni los discípulos creyeron que Él se había levantado de entre los muertos. Todo lo que les había dicho, a pesar de la cruz y a pesar de la resurrección, ellos no lo creían. El espíritu de ellos no concebía estas verdades. Y entonces Jesús resucitado se aparece y les enseña por 40 días. 40 días enseñándoles, hablándoles acerca del reino de Dios. Pero con todo y eso, 40 días con el Cristo resucitado, no entendieron lo que era la obra que Él había realizado. Solo el Cristo, que no se podía concebir por los ojos naturales, porque fíjate, en esos 40 días ellos vieron al Cristo resucitado. Ellos estaban percibiendo una imagen a través de los ojos naturales del Cristo resucitado. Y mientras la revelación de Cristo a sus vidas fuera una revelación por los sentidos naturales, jamás se iba a producir una transformación. Seguían siendo los mismos. Únicamente cuando Él asciende y es impartido a sus vidas, en el momento en que Cristo fue impartido a ellos, hubo una transformación en ellos. Entonces sí, comienza en ese momento en la tierra una nueva creación de hombres y mujeres que tenían el mismo espíritu de Cristo y que ahora comprendían lo que por muchos años no pudieron concebir, no pudieron entender, porque todo ese conocimiento era accesible únicamente por el intelecto natural, por el alma. Y eso no podía transformar el espíritu del hombre. Y es importante comprender por qué. Porque si no comprendemos eso, entonces el problema es que seguimos operando en un conocimiento de Jesús de Nazaret que no produce transformación porque no proviene de una revelación en el Espíritu. Y yo quiero que veamos esta imagen que ya he presentado anteriormente. Es el esquema del hombre.
lo que somos. Todos tenemos un cuerpo, es lo que vemos, ¿no? Reconocemos a la persona por su apariencia física, por lo que es. Nadie nos puede decir que no es, porque sabemos por su cuerpo que esa persona es. También nosotros tenemos un alma que consiste en nuestra mente, en lo que concebimos en la mente, los pensamientos del hombre. Consiste en cómo expresamos nuestros gustos, la voluntad, las cosas que decidimos hacer. Y consiste en todas las emociones que sentimos. Bueno y malo es parte del alma. Pero también nosotros tenemos un espíritu. Es la parte que se relaciona con lo sobrenatural, con el mundo del espíritu. El cuerpo nos relaciona con lo físico, nos ayuda a ver las cosas que físicamente existen. El alma interpreta las cosas que percibimos en el mundo y el espíritu es el que percibe las cosas que son del espíritu. El cuerpo, muchas personas piensan que el cuerpo es malo y es que la escritura a veces menciona la carne y habla de la carne y unos lo relacionan con, pues si la carne hace todo eso, entonces el cuerpo es malo. No, el cuerpo no es malo. Nosotros nacimos con un cuerpo para poder a través de ese cuerpo cumplir la misión, el propósito, la asignación que nosotros tenemos en esta tierra. Nuestro cuerpo no es malo. Tus manos no son malas. Tus pies no son malos. Todo lo que tú eres, eso no existe maldad en el cuerpo. El alma y el cuerpo, a ambos los podemos tocar. ¿Cómo? Sí. Si yo te saludo, estoy tocando tu cuerpo, ¿cierto? Pero también si yo cantara una canción de esas que me salen tan bien y te hago llorar porque he tocado tus sentimientos, estoy tocando tu alma. O te puedo herir porque te insulto y al insultarte tu alma se acongoja y recibes una herida en tu alma. Pude tocar tu alma. Tú puedes tocar el cuerpo y puedes tocar el alma, pero lo que nadie puede tocar es el espíritu. Tú no puedes a través de tu cuerpo y a través de tu alma tocar al espíritu, porque es de otro orden. Tu espíritu no puede ser accesado a través de ninguna manera natural. No hay forma natural como tu espíritu pueda ser cambiado, accesado, enseñado. Jesús dijo: lo que es nacido de carne es carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, son dos órdenes completamente diferentes. La carne es carne, el espíritu es espíritu. No hay conexión directa entre ambos. Están interrelacionados, como lo vamos a ver más adelante, pero no puedes accesar al espíritu a través del alma. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen muchos hijos de Dios. Que muchos sienten algo en el alma y piensan que están siendo edificados en su espíritu, cuando eso no es así. Hay solamente una manera como el espíritu del hombre es edificado, y eso es por la revelación de Cristo. Nada del alma edifica el espíritu del hombre, solamente la revelación y la impartición de Cristo en sus vidas. Ahora, estas tres áreas, el cuerpo, el alma y el espíritu, operan, son parte de nosotros, por lo menos en este estado, en el estado actual, cuando estamos caminando en vida natural, tenemos estas tres
partes que son integrales en nosotros. Y el cuerpo se alimenta de comida. Algunos se ven que están bien alimentados, entre ellos me incluyo. El cuerpo se alimenta también de líquidos. Necesitamos el agua para que el cuerpo se sostenga con vida, ¿cierto? El cuerpo, aunque no se alimenta, pero requiere el proceso del descanso, que cuando está descansando recupera fuerza, es como si se estuviera alimentando el cuerpo. Entonces el cuerpo se alimenta de esos tres elementos: de comida, agua y descanso, ¿cierto? Muy bien. El alma, así como el cuerpo no es algo malo, el alma tampoco es mala, no es negativa. El alma no nace mala. El problema es de qué se alimenta el alma. Y eso es lo que corrompe y pervierte el alma, de lo que se alimenta. El alma es lo que gobierna al hombre natural. Es donde se establece el gobierno de todo hombre que no tiene una vida en Cristo. Es gobernado por el alma. ¿Por qué? Porque el espíritu de esa persona que no tiene la vida de Cristo está muerto, o está más bien en oscuridad. O sea, no es que no exista el espíritu en esa persona. Sí tiene existencia, pero está en oscuridad, no percibe nada. Y el alma también, eso es, no sé si tengo cómo se alimenta el alma. Si no está allí, entonces pasamos adelante. Nomás quiero saber si está. Bueno, entonces está bien. ¿El alma de qué se alimenta? Bueno, antes de ver de qué se alimenta el alma es precisamente, si dijimos que es la mente, pues entonces el alma se alimenta de todo lo que tú has aprendido. Hay personas que son profesionistas, eso es parte de su alma. Todo ese conocimiento que recibieron es alimento del alma, ¿cierto? El alma se alimenta de experiencias, las experiencias que tú tuviste desde niño, las personas con las que te relacionaste, es parte del alimento del alma. Quedó grabado, son eventos que quedan grabados como si fuera una computadora, en donde todos los días se va grabando un archivo de eventos que están alimentando tu alma y que te hacen interpretar la vida. Lo que tu cuerpo le transmite a través de los sentidos, el alma lo interpreta. Y entonces dice, esto debe ser así o debe ser de esta otra manera. El alma me da una interpretación del mundo. Y eso lo hace de acuerdo a la condición que tiene mi alma. También el alma me interpreta lo que yo soy. Eso es cuando no tengo la vida de Cristo. Es el alma la que me dice lo que yo soy. Me dice, yo soy bueno, yo soy a todo dar, yo soy una persona chévere, o me dice, no, yo soy una persona mala. El alma interpreta lo que soy. El alma interpreta lo que sucede, me interpreta el mundo. Y también el alma, cuando no tengo la vida de Dios, me interpreta a Dios. Y entonces el alma describe a Dios y tiene sus conceptos de Dios y saca las conclusiones de lo que Dios es y cómo es Dios. Producto del alma, producto de todas mis experiencias y de mi conocimiento, que me hace interpretar las cosas que no puedo concebir en el espíritu, pero que mi alma me hace interpretarlas. El alma está llena de recuerdos, me hace reaccionar de acuerdo a esos recuerdos.
por todas las cosas que yo viví. Entonces, si yo soy una persona que tengo mucho conocimiento, eso es parte de mi alma. Si soy una persona que carezco de conocimiento, también es parte de mi alma. Si yo soy una persona que en mi infancia tuve experiencias muy difíciles, eso es parte de mi alma. Y también está la vida del espíritu. El espíritu también se alimenta. ¿Se alimenta de qué? Bueno, cuando tenemos la vida de Cristo, el espíritu se alimenta uno de la mente de Cristo. Lo explico más adelante esto de la mente de Cristo, que es muy importante. El espíritu se alimenta de oír la palabra, y oír la palabra no necesariamente es oír con los ojos, oír con los oídos naturales o leer con los ojos naturales, sino es oír, es percibir la realidad de la voz de Dios, que es espíritu, en donde yo puedo escuchar no con mis ojos ni con mis oídos, sino lo puedo escuchar en mi espíritu. Es oír la palabra. Todo mundo puede oír la Biblia, pero eso no produce cambio. Lo que produce cambio es oír la palabra. La palabra es la que transforma el espíritu del hombre. Se alimenta el espíritu de una visión clara de las realidades del mundo del espíritu. Cuando yo entiendo, cuando yo comprendo lo que la vida del espíritu es. Porque ahora no estoy ciego, ahora percibo correctamente ese mundo espiritual. El espíritu se alimenta de la revelación, de esa revelación de Cristo que me fue impartido y que voy ahora conociéndolo a Él conforme yo entiendo, conforme yo comprendo esta dimensión del espíritu. Mi espíritu se alimenta de oración, no una oración religiosa, sino una oración producto de las dinámicas del nuevo pacto, de la realidad de la nueva creación, en donde esa oración es dinámica, y a través de ella yo también alimento la vida del espíritu. Y el espíritu se alimenta de meditación. El meditar, el estar totalmente callados, puedes estar callado, ojos cerrados, en meditación, y poder ser alimentado en el espíritu. Y no es meditación trascendental, es en donde tu espíritu está en comunión con el Padre, en donde recibe lo que el Padre le quiere dar, y en donde hay una interacción a través de esta dinámica de meditar. El espíritu me da una interpretación también del mundo. Pero eso es de acuerdo a la condición de mi espíritu y al desarrollo de mi vida en el espíritu. El espíritu del hombre o es oscuridad o es luz en Dios. No hay dos opciones. El espíritu de cada persona se encuentra en oscuridad o se encuentra en luz. Esto es el principal problema del hombre, que precisamente estando en oscuridad no puede percibir nada, no puede concebir las realidades de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 63, dice: el espíritu es el que da vida. Jesús está hablando y explicando a un grupo de personas que él trató de explicarle en el lenguaje del espíritu la realidad de lo que él iba a hacer. Y fue en este capítulo 6 de Juan, Jesús alimenta a las personas a través de la multiplicación de los panes. Después él se va hacia el otro lado del mar, la gente lo sigue y Jesús les dice: ustedes me siguen, pero me siguen porque comieron y se saciaron. Pero les dijo, pero hay otro pan que es mejor que el que comieron, y les revela: yo soy ese pan.
Pero ellos no entendían. El espíritu de ellos estaba en oscuridad. Les dijo verdades que ahora nosotros entendemos, pero que esas personas no entendían. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Ahora, muy interesante lo que dice este pasaje, porque él lo que está diciendo es, el espíritu se refiere a la palabra griega neuma, el espíritu es el que da vida, y cuando menciona vida en esta primera parte del versículo es zoopeia. Y esta palabra zoopeia es revive. Entonces, lo que les está diciendo es, el neuma, el espíritu, es el que revive, es el que produce que lo que está muerto reviva. Y después les dice, la carne, el sarx, no aprovecha. La carne para nada aprovecha. O sea, esta vida del espíritu que tiene la capacidad de revivir, la carne no tiene nada que ver con eso. La carne no lo entiende. Y luego les dice Jesús, las palabras, las rema, no dice los logos. Logos es una palabra que está escrita. Es todo lo que está en la Biblia es un logo, está escrito. Pero él dijo, las remas que yo les he hablado, que es una palabra viva, las remas que yo les hablo, dice, son neuma, son espíritu. Ustedes me han oído solamente con el nivel de la carne, que no lo ha aprovechado, pero en realidad lo que yo he hablado es neuma. El alma no lo puede procesar, el cuerpo tampoco lo entiende, porque en realidad lo que yo he hablado es espíritu, es neuma. Y luego dice, son espíritu y son vida. Esta segunda palabra vida es el griego zoe. Lo que yo les he hablado es neuma y zoe. Es espíritu y es vida. Pero esta palabra zoe no es vida natural, es la vida de Dios. Esa palabra que yo les he hablado, que ustedes no entienden porque caminan en la carne y la carne no la puede aprovechar, en realidad es espíritu y es vida. ¿Para quién? Para el espíritu. Entonces, la ley escrita en tablas de piedra, que es algo que está externo al hombre, es algo que no tiene nada que ver con el espíritu del hombre, por eso las podían leer, cualquiera las podía leer. Estaban estas leyes de Dios escritas en piedra. Eso era logos, eso era la palabra logos, palabra escrita o palabra dicha de manera natural. Entonces, esta palabra logos es la que se leía y todos los judíos escuchaban y lo percibían por los sentidos naturales y que lo podía percibir el cuerpo y que también la podía percibir el alma o también la carne, el sarx. Pero eso no era el rema, la palabra que produce zoe, no era la palabra viva que produce la vida de Dios. Y muchas personas solamente entienden el logos, lo que está escrito sin ninguna revelación, es el logos. Leen el libro y se quedan en un entendimiento del libro que no produce vida. Toda persona tiene la capacidad de percibir el logos, lo que escribió, las palabras de Jesús, la historia de Jesús, aún lo que escribe Pablo, puede ser simplemente logos.
pero nunca escuchan en su espíritu. Porque cuando se escucha en el espíritu se produce el Zoe, que es la vida de Dios. Ahora, para entender bien este pasaje, tenemos que irnos al contexto entonces de lo que sucedía, para ver por qué Jesús está diciendo esto. Como ya dije, capítulo 6 narra los panes siendo multiplicados, la gente comió ese pan y en ese momento que comieron el pan, dice Juan en los primeros versículos que ellos lo querían hacer rey a la fuerza. Así dice, a la fuerza lo querían hacer rey. ¿Por qué? Oye, pues, ¿qué mejor queremos que esto? Tenemos aquí un profeta que nos va a dar de comer. Tenemos a alguien que nos va a alimentar, nos garantiza la papa todo el día. Vamos a ponerlo por rey. Este debe ser el rey que habla las promesas que Dios nos dio a nuestros padres. Vamos a ponerlo por rey. Y entonces lo que Jesús hizo es que se fue al monte. Él se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque el reino no es comida ni bebida. El reino no es de ese orden. Ellos comieron el pan de Jesús, pero no comieron el pan de arriba. O sea, ellos comieron el pan de Jesús, pero no comieron al pan Jesús, que es el que tú y yo hemos comido y del que hemos participado. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, debemos alimentar nuestro espíritu con la mente de Cristo. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí es donde comienza lo que la mente natural no puede concebir. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la mente natural conciba cosas que tú y yo las aceptamos, pero que para la mente natural son locura? O sea, tú dile al mundo, mira, yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Soy una nueva creación. Yo no soy de abajo, sino que soy de arriba. Yo nací en el Espíritu y no solamente nací en la carne. Mi ciudadanía está en los cielos. Y estoy crucificado, aunque no me ves, estoy crucificado con Cristo. Aparte, yo ya morí, pero también resucité. Y además, yo fui predestinado desde antes que el mundo fuera creado. Yo fui predestinado. Yo no soy de este mundo. Mi vida en realidad está escondida en Cristo. Soy heredero de Dios. Dios me ha sellado con su Espíritu Santo. Esto que tú ves no es la realidad, porque las cosas viejas ya pasaron y todas son nuevas. Yo estoy reinando en vida. Soy un espíritu vivificante. ¿Me entiendes? Está fácil, ¿no? ¿Qué te van a decir? Este cuate está bien loco. Y es lo que dice Pablo. Para él, para la mente natural, eso es locura, porque no lo puede comprender, no lo puede entender. La mente de Cristo en nosotros es la que hace que nos podamos concebir según Cristo y no según la carne natural, no según lo que nos dice el alma, sino concebirnos con la mente de Cristo. Entonces explico. La ley es un espejo. Y eso lo dice la Escritura, es un espejo. Vamos a decir que aquí está el espejo de la ley. Cuando yo me veo en ese espejo de la ley, lo que yo voy a ver me voy a ver tal y como soy sin la vida de Dios. Porque la ley no fue dada para transformar al hombre, sino para condenar al hombre, para mostrarle al hombre su verdadera condición, para enseñarle al hombre que estaba corto, que no podía dar una medida. En otras palabras, en ese espejo
lo que nosotros veíamos era que estábamos manchados. Dile al que está al lado, te manchaste. Que teníamos faltas, que realizábamos todas las obras de la carne, que nos hacían indignos de presentarnos delante del Padre, porque es un espejo que muestra lo feo que tú eres. Te muestra que estás chimuelo, te muestra que estás viejo, te muestra todas las verrugas que te han salido desde que naciste. Entre más años tienes, ese espejo te presenta más feo. Entre más años, más feo. Entre más años, más manchado. Y entre más años, más fodongo. Porque ese espejo te presenta la realidad de lo que eres sin la vida de Dios. Y te declara incompetente y reprobado para cenar con el Padre. Porque cenar con el Padre, tú no vas a esa cena vestido como tú quieras, ni desaliñado, ni no. Allí tienes que ir vestido de cierta manera y el espejo de la ley te dice, estás reprobado, no entras. Pero el nuevo pacto, acá, es otro espejo. El espejo del nuevo pacto, por la obra de Cristo, nos presenta vistos ante este otro espejo, otra realidad completamente diferente. Ese es el espejo donde lo que se refleja no son tus facciones, no son tus obras, no refleja tus fallas, no refleja tus arrugas, no refleja tus verrugas, sino que ese espejo te presenta a la perfección, te presenta santo y obediente. Porque en ese espejo lo único que se ve es a Cristo. Ya no hay manchas, ya no hay verrugas ni arrugas, solamente se ve el rostro impecable y sin defecto de Cristo. Eso es concebirnos según la mente de Cristo. Porque ahora cuando yo me veo en ese espejo, no me veo con mi mente natural de todo lo que yo en mi mundo natural concebí, sino que ahora me pongo en el espíritu, la mente de Cristo, y me concibo tal y como Él es. Lo que Él es, yo soy. Eso es la mente de Cristo. Cuando leo las Escrituras con la mente de Cristo, ahora lo que veo es lo que Él es. Ahora soy yo, lo que Él es, soy yo. Porque lo que ahora vemos es la imagen o el reflejo de su obra. Y lo que ves, ahora yo aprendo a confiar en lo que veo en ese espejo. No confío en lo que la gente dice, no confío en lo que mi mente me dice, no confío en lo que me dice una conciencia sucia, sino yo confío en lo que me refleja ese espejo. Si yo te digo que tienes los cabellos parados, ¿qué haces? ¿Vas a confiar en lo que yo te diga? ¿O vas al espejo para corroborar que en realidad tienes los cabellos parados? ¿Sí? Y cuando tú te ves en el espejo, ya no confías en lo que otra gente te dijo, sino confías en lo que te dice el espejo. Dices, es que este espejo me da el reflejo verdadero de lo que yo soy. Entonces ahí sí veo, sí es verdad, tengo el cabello parado, o no, estoy bien. Ya no es lo que sientes. Tú no te concibes por lo que tú sientes, sino que te concibes por lo que ves en ese espejo, porque eso es la verdad.
Ese espejo es solamente una imagen, pero es una imagen que te dice la verdad. No es que tú sientas o no sientas que estás despeinado, es que sí lo estás. Igualmente, cuando tú aprendes por el Espíritu a considerarte con la mente de Cristo, lo que vas a ver en las Escrituras va a producir vida. Porque vas a comenzar a confiar no en lo que te dicen y no en lo que concibió tu alma, porque ahora, como te estás viendo, no es algo que depende de tu sentimiento, sino depende de una realidad. Solo cuando ves el espejo puedes confiar en cómo tú te ves. Así opera el vernos en el Espíritu con la mente de Cristo. Exactamente igual. Confiando en lo que dice ese espejo que somos, y ese espejo nos dice que somos perfectos, porque lo que refleja ese espejo es la imagen misma del Hijo de Dios. Entonces comienza una transformación en la misma imagen de lo que me está presentando ese espejo, y voy de gloria en gloria en un proceso de transformación de Cristo en nosotros. Es por eso que es importante el dividir el alma y el espíritu. Y dice que la palabra de Dios es poderosa para dividir el alma y el espíritu y el cuerpo, para que podamos ahora nosotros concebirnos como lo que somos y poder permitir el desarrollo de la vida de Cristo en nosotros. Cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El espíritu nuestro, en ese entonces sin Dios, estaba ciego, estaba sordo, estaba dormido, estaba inactivo y era ignorante de Dios. La vida de Cristo nos alumbró y recibimos su misma vida. Lo recibimos en nuestro espíritu. Fuimos hechos una nueva creación. Pero el alma siguió siendo la misma. O sea, a ver, nuestro espíritu es la que recibió la iluminación. Estaba en oscuridad, ahora puede ver. Pero el alma quedó igual. El alma quedó intacta. Por ejemplo, si tú eras analfabeta y veniste a la fe del Hijo de Dios, y como todas las cosas son hechas nuevas, ¿dejaste de ser un analfabeta? ¿Sí o no? No. O sea, la vida de Cristo no hizo que ahora tuvieras la capacidad de leer, porque eso es algo que está en tu alma, está en tu mente. El que tú ignores acerca de las finanzas y cómo se mueve el mundo financiero, el Espíritu de Dios no te hizo un experto en finanzas. O sea, tu mente natural no se transformó. Si tú le ibas a las Chivas y vienes a la vida de Cristo, no cambias inmediatamente al AME. O sea, no, es un proceso de renovación del entendimiento. Tu alma queda igual de ignorante, igual de... ¿sí? Sigues en ignorancia futbolística. El hecho de que a ti te gustara un estilo de música, la vida de Cristo no transformó tus gustos. El hecho de que te guste algún tipo de comida, la vida de Cristo no te transformó a que ya no me gustan las pupusas, ya no me gustan los tacos. No, te siguen gustando, porque eso es parte de nuestra cultura que se formó en el alma a través de los gustos, lo que nos acostumbramos a percibir por los sentidos y por el alma, y que son cosas que nos gustan. Eso no se transforma.
Tampoco se transforma nuestra apariencia, seguimos siendo morenos. Por eso el espíritu del hombre no es ni hispano, ni es asiático, ni es anglo. El espíritu del hombre no tiene nada que ver con eso. Eso es algo que tiene que ver con el orden de la carne. El espíritu humano no tiene que ver con nacionalidad, no tiene gustos salvadoreños o africanos o sudamericanos. No, el espíritu del hombre no tiene que ver con eso, no tiene nacionalidad. El espíritu del hombre no es hombre o mujer. Eso tiene que ver con un orden para estar aquí en la carne, pero no tiene nada que ver con el espíritu. En el espíritu no hay diferencia, no hay esclavo, no hay libre, no hay romano, no hay nacionalidades. El espíritu obedece a otro orden. Lo que vino a darnos vida, Dios, es en el espíritu, pero en lo demás permanece igual. Tiene que haber una transformación. Y es ahí donde tenemos que entender cómo es esto, porque pues si somos perfectos y si somos tan santos como Él es, ¿por qué? ¿Por qué no lo veo pues? Ahí vamos. El hecho de que tú fueras llorón no cambió al momento que Cristo vino a tu vida. Porque lo que sucedió fue un cambio en la realidad de tu espíritu y no en el alma, ni tampoco en el cuerpo. Entonces, en el alma, la regeneración o la transformación se lleva a cabo de manera paulatina para ir siendo educada según el espíritu. En otras palabras, la que gobernaba todos nuestros actos era el alma. Está acostumbrada a mandar, es mandona. Cuando venimos a la vida y la realidad del espíritu, el alma sigue o quiere seguir gobernando nuestras acciones. Está viciada. Nuestra vida está viciada, tiene un vicio. Estamos acostumbrados a una forma de vivir y una manera de operar. Entonces, tenemos que aprender a responder a la realidad, no de lo que los ojos nos declaran, ni lo que nos dicen nuestros sentidos, sino lo que nos declara la verdad. La verdad en el espíritu que permanece para siempre. Y es allí donde la gente no entiende y se desespera en este proceso. No entienden cómo se lleva a cabo el proceso de transformación. Lo más importante, lo primero es entender que la transformación tiene que llevarse a cabo en el alma, no en el espíritu. En el espíritu tú eres perfecto. Entonces, ¿por qué mi esposa, por qué mi marido, por qué mi hijo, por qué mi tío no cambia si ya recibió a Cristo? ¿Por qué todavía dice groserías? Porque en su alma no ha sido transformado. Porque sigue actuando por una forma en la que está acostumbrado, que ya no corresponde al nuevo orden de creación. Pero todavía no ha aprendido porque no ha crecido en su nueva realidad. Pero en el espíritu, el Hijo de Dios es perfecto, tan perfecto como lo serás en la eternidad. En tu espíritu no va a haber ninguna transformación. Tu espíritu es completamente perfecto y en tu espíritu tú ya posees todo lo que Cristo te ha dado. Eres tan santo como lo es Él. El problema que nosotros tenemos, señores, radica en el alma. Ese es nuestro problema. ¿Cuánto llevo? Porque voy a entrar a un tema. Son 28 slides y creo que no llevamos muchas. Pero voy a entrar a un tema que si entro no sé cómo detenerme
pero no quiero tampoco dejar a medias. Lógicamente voy a seguir, voy a continuar. ¿Cuánto llevo? Puedo quizás darle unos 15 más, ¿sí? ¿Sí pueden? Bueno, el fruto del conocimiento del bien y del mal es siempre producto de una ley o de un mandamiento o de un precepto o de un decreto que te hace verte según el espejo de ese bien o mal. Entonces, el conocimiento del bien y del mal es siempre debido a una ley, a un mandamiento. ¿Dónde es que se almacena el conocimiento? ¿Dónde lo almacenamos? En la mente, o sea, en el psuque, en la psiquis. ¿Cuál fue el problema desde el principio? En el huerto del Edén. En el huerto, primero tenemos que entender que Adán no era el hombre perfecto, porque muchos piensan que nosotros ahora en Cristo tenemos que regresar a ser lo que Adán era. No, no es así. Dios desde el principio sabía a dónde quería llevar al hombre. Antes de que el mundo fuera formado, ya la cruz era un proceso para la perfección del hombre. Adán no era el hombre perfecto. Adán era parte del proceso, y después todo lo que sucede en los diferentes pactos hasta llegar a esta realidad que tenemos no era sino el propósito eterno del Padre de crear y de tener hijos en su gloria. Entonces, desde el principio en Adán, él tuvo un problema, y el problema es, Dios le dice: escuchaste la voz de tu mujer. Porque escuchaste la voz de tu mujer. O sea, Adán primero come Eva de eso que le llamamos el conocimiento del bien y del mal, y después participa Adán. ¿Quién es más almático, el hombre o la mujer? ¿Sí? ¿Será? Es más almática la mujer. O sea, la mujer es más de emociones, es más emotiva, parte de una naturaleza. Eso que sucede en el huerto del Edén, el árbol, la serpiente, todo esto son sombras, todo esto son figuras, todo esto nos habla de realidades. Eva y Adán, el alma y el espíritu. El problema es que escuchó Adán la voz del alma. Cuando el alma interpreta esta ley en el espejo, cualquiera que sea el conocimiento, cuando el alma interpreta el bien y el mal, entonces saca sus propios conceptos de Dios. Y Dios le dice: el problema es que tú escuchaste la voz de tu mujer, escuchaste la voz del alma. Y lo que a nosotros nos engaña hasta el día de hoy es el alma. El alma, cuando habla el alma, nos desvía completamente de esta realidad de perfección en Cristo. Entonces, cuando el alma toma las decisiones sobre el espíritu, siempre va a producirse un problema. El problema de nuestra vida es que el alma toma las decisiones por nuestro espíritu. En 1 Timoteo 2:14 dice: Adán no fue engañado, sino, ¿quién fue engañado? La mujer. Fíjate, Adán no fue engañado. Y esto es una cosa que tenemos que entender. En la realidad del mundo del espíritu, el espíritu nunca es engañado, siempre el engaño es en el alma. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó
en transgresión. Y Adán, el problema de Adán fue que sometió sus deseos a Eva. El alma gobernando al espíritu. Cada que eres gobernado por el alma, estás caminando en un orden incorrecto, viviendo una realidad que no corresponde a la realidad en Cristo. En Génesis 3:6 dice, cuando la mujer vio los ojos naturales, sentidos naturales, lo sensual, cuando vio que el árbol era bueno, cuando yo interpreto lo bueno y lo malo de acuerdo a mis sentidos, era bueno para comer, el bien y el mal, y que era agradable a los ojos, que el árbol era alma deseable. Yo deseo mi alma para alcanzar mente natural, sabiduría. Tomó de su fruto y comió. El alma engañada también dio a su marido, que estaba con ella, y el problema de Adán fue que oyó la voz de su mujer. ¿Y qué pasó? Pues que inmediatamente Adán se esconde de Dios. En ese momento su condición es transformada. Su imagen de Dios es transformada. El alma le hace concebir una realidad del espíritu diferente de la que había concebido y comienza a esconderse de Dios, porque ahora Dios es un Dios malo, es un Dios vengador, es un Dios que no lo agrado. Y no solamente se escondió, sino que tuvo miedo. El miedo es un sentimiento ¿de dónde? Del alma. Adán tenía comunión con Dios. No tenía temor anteriormente, pero ahora su alma le hacía interpretar su vida de acuerdo al bien y el mal, y Dios le producía miedo. El problema de nosotros se encuentra en el alma. Necesitamos amaestrar el alma y someterla a la obediencia del Espíritu, para que entonces podamos nosotros estar en este proceso, que sí existe un proceso de regeneración en donde nuestra alma es sometida a la obediencia a Cristo. Nada pasó cuando Eva comió. Nada pasó. Pero cuando Eva le dio a Adán a comer, en ese momento que él se sometió a Eva, él se convirtió en un alma viviente. En el momento en que él es convencido por el alma para tomar decisiones, él se convierte en un alma viviente. O sea, lo que ahora gobierna es el alma. Y es el mismo problema que tienen los hijos de Dios en el tiempo de hoy, cuando a pesar de que tenemos una realidad en el Espíritu de Cristo y que debemos concebirnos con la mente de Cristo, seguimos operando como almas vivientes, concibiéndonos y concibiendo lo de Dios de acuerdo a los preceptos, de acuerdo a los deseos, de acuerdo a las inclinaciones del alma, y no de acuerdo a la verdad que es la revelación de Cristo en nosotros. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: el primer hombre Adán, antes Adán, fue hecho alma viviente. Y yo oro para que tu espíritu conciba estas verdades y las reciba en tu hombre interior.
el primer hombre fue hecho alma viviente. El último Adán, ¿quién es el último Adán? Cristo, espíritu que da vida. O sea, el orden de Adán es un orden, es un hombre que camina, que obra obedeciendo y sometiéndose a lo que su alma le dicta. Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y a la carne no la puedes transformar. Al hombre natural no hay nada que puedas hacer. Por eso Dios sabía que en su obra perfecta la única solución a la carne era matarla para producir un nuevo orden de creación en Cristo, que es lo que somos nosotros el día de hoy. Y hay muchos pasajes que no voy a tocar. Quizás, a ver. No, hasta aquí llegamos. Vamos a ponernos en pie, ¿les parece? Lo físico no tiene nada que ver con lo espiritual, pero es bueno que podamos levantar nuestras manos y decir: gracias, Padre, por lo que ahora somos en ti. Yo hoy, Señor, declaro que los que han escuchado lo han hecho con espíritu abierto y con oídos espirituales abiertos y con ojos espirituales abiertos para concebir la riqueza que nos has concebido. Y Señor, yo pido que nos aclares esta riqueza de tu gloria en nosotros y cómo aprender a caminar en el nuevo orden de la nueva creación, en donde lo perfecto es lo que debe gobernar nuestras vidas, en donde tenemos que aprender a concebirnos con la mente de Cristo y no con la mente de Adán. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo.